Saludos a todas las personas que escuchen este audio a través de YouTube. Y como lo prometido es deuda, hoy vamos a dar inicio a este tema relacionado a Judas Iscariote o de Cariot. El objetivo de este tema es darle el lugar que Judas se merece, ya que Judas es el discípulo más exaltado del venerable Maestro Jesús, pero a la misma vez el menos comprendido. Por ser él el más exaltado, se dice que es el que administraba la bolsa de los valores, y esos tesoros él los entrega a quien logra comprender su enseñanza. Si bien es cierto que el Maestro Jesús ha sido uno de los seres más valiosos que ha pisado este planeta por su gran obra que realizó en la Tierra Santa, no es menos cierto que Judas fue artífice de ello. Gracias a él logró coronar y cumplir su misión y su obra en este mundo físico. Existen tres personajes que son los más controversiales en el drama del Maestro Jesús. Estos son María Magdalena, Pedro y Judas. En el caso de María de Magda y Judas han sido los más criticados y denigrados por la Iglesia Católica, mas estos tres personajes han sido el fundamento de la obra del Maestro Jesús, el Cristo. Como ya hemos dicho en otros temas, que algunos apóstoles en la parte interna de cada uno de nosotros representan lo contrario al papel que representaron en la parte externa. Ejemplo, Pedro, siendo el que negó al Maestro Jesús 3 veces, sin embargo es el fundamento, la piedra sobre la que se edifica su iglesia interna. María de Magda, al representar a la prostituta, mas nunca lo fue, ella logra ser quien unge los pies del Maestro con aceite y es la primera en verlo resurrecto. En lo interno, ella representa el amor, el complemento del alma divina con el alma humana, quien verifica dentro de nosotros la resurrección del alma humana en lo divino. Pero Judas, ¿qué representa en la parte interna si es el que recibe la orden de traicionar al Maestro Jesús? Sin duda alguna, para la enseñanza gnóstica cristiana primitiva y también de la actualidad, Judas es la sapiencia de la muerte del ego, del deseo, de lo falso en nosotros, para que se establezca el ser, es decir, lo verdadero en nosotros. Esto dicho por el fundador del movimiento gnóstico cristiano universal, Samael Aun Weor. Algunas personas podrán preguntarse si los estudiantes del movimiento gnóstico actual dicen conocer los misterios de Judas, ¿por qué el maestro Samael Aun Weor no escribió un libro que hablara de Judas? Mi respuesta personal es, en primer lugar, que la enseñanza de Judas no se puede personificar. En segundo lugar, porque a Judas lo encontramos en el primer y segundo factor de la enseñanza gnóstica, los cuales son morir psicológicamente, que equivale a negarse a sí mismo, y nacer del agua y del espíritu, fuego, que equivale a tomar la cruz. Y en tercer lugar, es que cada estudiante gnóstico tiene que ir descubriendo por sí mismo a su Judas particular, y aquí no caben las generalidades, y si existe alguna es que todos tenemos un Judas deseo. Aquí cabe puntualizar que mi persona lo único que está haciendo es ampliar una información desde nuestro punto de vista particular, basado en el estudio y práctica de la enseñanza gnóstica, con la intención de darle por mi parte el lugar que se merecen a esos evangelios gnósticos, ya que traen una misión para esta época, y por otra parte lo siento como un deber.
Ese deber es dejar una información para que la persona que se llegue a encontrar con mis videos y les interese el tema relacionado con estos textos gnósticos, vea que hay otra perspectiva fuera de lo intelectual para estudiar estos evangelios, y ese es el único objetivo. Para estudiar y entender la enseñanza de Judas a la luz de la enseñanza gnóstica, se debe hacer desde el punto de vista de la psicología gnóstica y desde la alquimia sagrada, basada en el trabajo con la energía creadora, el cual su primer fundamento consiste en no desperdiciar esta energía en impulsos que solo satisfacen a los instintos animales dentro de las personas. Se debe conservar esta energía y transmutarla para realizar una creación dentro de cada ser humano, llamada la gran obra dentro de la alquimia sagrada. Esta es la materia prima del alquimista, ya que de la nada, nada sale. Ahora, en estos puntos, tanto de la psicología como de la alquimia, se pueden tocar algunos temas de manera teórica para entender a nivel intelectual de qué se trata tales procesos. Pero para entenderlos realmente a fondo, indiscutiblemente se tienen que vivir, y lo demás depende exclusivamente del desempeño, la tenacidad y la agudeza de espíritu de la persona. Dicho esto, comenzaremos por explicar la participación de Judas en las Escrituras. Citaremos el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21 al 38. Y posteriormente lo haremos en el Evangelio de Judas, ya que uno no se puede entender sin el otro. En Juan comienza diciendo: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Bien, aquí, primero que nada, se debe tener en cuenta que cada acto que se cita, al igual que los discípulos que participan, no son obra de la casualidad, sino que tienen una representación importante. El discípulo que más amaba y que se dice que es anónimo y que otros piensan que fue Juan, y se dice que se distinguía de los demás por tener una cristología más elevada, pero que nunca se dice su identidad. En lo particular decimos que es María Magdalena, ya que dentro del gnosticismo cristiano primitivo no se puede realizar un ritual donde hay pan y vino sin la participación de la mujer. En los versículos siguientes diremos el porqué. Simón Pedro, patar, la piedra, el fundamento, en el árbol sefirótico es la novena esfera, Yesod, el sexo, que hace una señal para que le pregunte quién era del que hablaba. Ella le hace la pregunta al Maestro Jesús y el Maestro Jesús respondió: a quien yo diere el pan mojado, aquel es.
y mojando el pan en el vino, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitas para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. En la parte que dice que el Maestro Jesús moja el pan en el vino, es un símbolo alquímico, la verdadera unción. Si vemos la semilla de trigo con la cual se hace el pan, tiene la forma del órgano reproductor de la mujer. Y si vemos la semilla de la uva, veremos que tiene la forma del órgano reproductor del varón. Sumergir el pan en el vino equivale a la conexión o unión de estos dos órganos, los cuales, al estar unidos, forman una cruz, es decir, el setis formal con el lingam vertical. Por eso decimos que en los rituales gnósticos no puede faltar la mujer. En esa cruz, Judas, el deseo, hace su presencia. De igual manera, Satanás entra en ese deseo, pues el deseo es su vestidura, y sin ella no se puede presentar. Dentro de nuestra energía creadora está la vida, el Cristo. En la energía creadora sabemos que está la vida porque es la multiplicadora. Sin ella, ninguno de nosotros existiera. Y el Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El deseo Judas trae a la legión, Satanás, pues este no es uno, sino muchos, los cuales están representados por el escuadrón de soldados que van a apresar al Maestro Jesús. En ese momento se presenta esa legión y todos nuestros sentidos, que son representados por los demás apóstoles, al igual que nuestros centros emocional, mental, instintivo y motor y sexual, los cuales representan a la pentalfa, a la estrella de 5 puntas, entran en acción, poseídos por una fuerza que se desconoce, despertando los más bajos instintos. En ese momento, si no se logra vencer al instinto con el sentimiento del corazón, cae la pentalfa hacia abajo, convirtiéndose en un macho cabrío. Esa es la forma de la estrella, con una punta hacia abajo y 2 puntas hacia arriba, que los satánicos adoran. Es lo que Isaías expresa en el capítulo 14, versículo 12, cuando dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Bien, pues este es el mismo Prometeo encadenado a la dura roca y que los buitres le devoran el vientre. Él es quien le robó el fuego a los dioses para traérselos a los seres, para traernos a los seres humanos. Pero los seres humanos hemos utilizado mal ese fuego. Obviamente el ser humano ha caído en la degeneración a raíz de no saber utilizar sabiamente ese fuego. El agua y el fuego pueden ayudar al hombre, todo dependiendo
del uso que se dé de él. Pero Prometeo fue castigado y está en la dura roca. Sabemos que esa roca es el sexo, y los buitres pues se refieren a todos estos yoes que estamos citando, que es el Satán. Pero Prometeo es Lucifer. Espero que, las personas que ya han leído acerca del gnosticismo o algunas otras enseñanzas ya lo entienden, pero hay otras personas que tal vez las que los escuchan por primera vez, pues les pedimos comprensión y reflexión para digerir lo que estamos diciendo. Tal fuerza es esclavizante, es insaciable. Cuando no se sabe controlar, despierta sentimientos de depravación cada vez más perversos, llegando al sadomasoquismo y todas las perversidades antinatura que existen. En esos actos la persona se convierte en un poseso, en una bestia, que expulsa su energía sexual, su energía creadora, de la cual se alimenta la legión. En ese momento se traiciona y se escupe al Cristo, que es la vida. Así es como todos le damos muerte al Cristo en esa cruz. Esa legión incita a repetir el acto, pues piden su alimento y gritan: crucifixia, crucifixia, crucifixia. Con esto no queremos ofender a nadie, solo estamos explicando la enseñanza de Judas, presentándoles una enseñanza que nadie puede negar, porque todos sabemos que así es. Esto es lo delicado de una enseñanza. No cualquiera está dispuesto a tener el valor de meterle esos clavos al Satán y liberar al Cristo. En esa cruz se demuestra quién es cristiano y quién no, porque no es cuestión de andar con la Biblia gritando por la calle que lo somos, sino que se demuestra con la cruz a cuestas. Si ahí la persona logra vencer, entonces tendremos la pentalfa hacia arriba, convirtiéndose en la estrella que nos guiará en nuestro camino. Esa estrella que solo guía a los Reyes Magos a un nacimiento. Y esos Reyes Magos es todo aquel que se conquista a sí mismo, que son los reyes de sí mismo, la cual también esa estrella se cita en el Evangelio de Judas y que es la más alta. Ella brilla dentro de nuestro ser, de nuestro universo interior, donde se desarrollan los poderes anímicos del Cristo, los verdaderos tesoros del Espíritu que nos conducen a las diferentes regiones o mundos de perfección donde mora el Cristo, que ninguna persona ha visto, ni legiones de ángeles conoce. Esos son los tesoros que Judas administra. Eso equivale a levantar a Lucifer a su estado primordial. Esa es la estrella, es el lucero de la mañana.
que está caído en nosotros. Entonces, Él nos ama, al igual que el Cristo. Pero es un desdoblamiento del Cristo en nosotros. Es la sombra del Cristo en nosotros cuando cae. Cuando se levanta, se integra con el Cristo, convirtiéndose en el Christus Lucifer. No queremos formar malas interpretaciones en la mentalidad de nadie, y nuevamente vuelvo a pedir comprensión a las personas que no hayan o que estén escuchando por primera vez este tipo de conceptos, pero pues es tiempo de hacerlo. Y el Maestro Jesús en sus tiempos no podía hablar de esta manera, pero lo dejó dicho: lo que yo os digo en la oscuridad, de boca a oídos, gritando desde los balcones. Y además el movimiento gnóstico, desde su fundación, lo ha estado haciendo. Bien, entonces vamos a proseguir. En Marcos, capítulo 14, versículo 43 al 46, nos habla del beso de Judas y dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y que él le entregaba, y el que le entregaba les había dado la señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Cuando vino, se acercó luego él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. El beso de Judas tiene dos aspectos. Por un lado, es el beso que despierta la pasión, es quien trae a la legión, que lo apresa. Pero por otro lado, es quien lo afirma. Cuando Judas da ese beso, logra sentir la plenitud del amor del Cristo, y desde ahí comienza a desmoronarse el ego, el Satán que trae dentro. En Mateo 27, versículo del 3 al 7, nos habla de esa muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. El arrepentimiento sincero es otra enseñanza de Judas, ya que sin este aspecto el ego no se puede disolver. Las 30 monedas de plata, entre otras cosas, representan a los 3 traidores, Judas, Pilatos y Caifás,
que son el deseo, la mente y la mala voluntad. Por su elemento que es la plata y que está relacionado con la luna, siendo esta mecanicista, alude a la falsa personalidad. Cuando las cosas materiales entran en nuestra psicología, forman esa falsa personalidad, la cual opaca la realidad del ser interior. El ahorcamiento de Judas es una enseñanza tántrica que tiene que ver con un céfiro oculto que se llama Da'at, que quiere decir conocimiento. Esta palabra en hebreo tiene una connotación que se refiere a la unión sexual. Esto lo podemos ver en las escrituras cuando se menciona que Eva no conoció a Adán hasta que tuvo un hijo llamado Set. Cuando Moisés escogió a Séfora, una de las hijas del sacerdote de Madián, este le ofreció escoger a una de sus hijas, diciendo: aquí tengo 7 hijas que no han conocido varón, etc. Nos debe de quedar claro que es diferente la connotación de conocer a la que tenemos acá en esta parte occidental. Se dice que de ese Sefirot, que es el puente donde se deja colgado al Judas del deseo, este es un proceso muy difícil, donde existe una muerte temporal, muy breve, pero se resucita con el Cristo dentro. Este proceso está representado en el drama del Maestro Jesús, cuando Cristo muere en la cruz y a la misma vez Judas muere ahorcado. Pero uno resucita y el otro no, porque el Cristo tiene la clave de la resurrección, pero el ego no la tiene. Esa es la muerte de nuestra falsa creación psicológica, siendo el origen de esta el deseo. Cuando el deseo es eliminado y extraemos de él el ansia sexual para unirlo al anhelo espiritual, la falsa creación psicológica y sus estructuras se vuelven polvo. Las estructuras del ego son los yoes, la legión que toma un rasgo característico particular en la persona, sea este bueno o malo, porque el ego no nada más es malo, sino también se viste de bueno, de religioso y de santo. Esta participación de Judas en las escrituras que todos conocemos es el que hoy tocamos. Para el próximo tema lo haremos con el Evangelio de Judas. Aquí quiero aclarar que hay mucha controversia de que el suicidio de Judas, y que suicidarse, equivale a negar a Dios, a la vida. Estas conjeturas y estas polémicas se dan precisamente por no conocer lo que acabamos de mencionar. Cuando decimos que es un drama cósmico también, porque tanto se vive en lo interno como en externo, es decir, en nuestro universo interior como en el universo exterior, como es arriba es abajo, y
ahí queremos aclarar que ellos trataron de representar o representaron un drama interno. Esto no quiere decir que únicamente hicieron un drama, pero que no tenían un respaldo espiritual para hacerlo. Este drama del Maestro Jesús se conocía en todas las culturas antiguas y se procesaba dentro de los templos de misterios. Y él lo hizo público. Y el Maestro Jesús lo representó afuera porque él ya lo había realizado adentro. Algunas cosas sucedieron realmente, otras fueron armadas, y se ha levantado mucha polémica donde que Judas no murió, que se fue por allá y que se tuvo un accidente y se mató. Esto para acomodar de esa negación que hablábamos de la vida. Judas lo que tuvo que hacer únicamente representó ese proceso interno que se vive en el Sefirot Daat, que lo acabamos de mencionar. Y en la cruz y ficción, hay una ficción porque el Maestro Jesús ahí no muere, sino que hasta la cruz es el Maestro Jesús, el Cristo. Ahí se encarna al Cristo completamente, porque en la transfiguración lo encarnó, pero se desarrolló de la transfiguración hasta la cruz. Pero después de la cruz existe el Pistis Sophia, donde el Cristo ya se desenvuelve más en su cuerpo físico. Allí ya es otro proceso donde él salva al alma humana de los arcontes de la ley, de las regiones, donde él espera sus vestiduras de luz para sacar a Pistis Sophia de este universo y se la lleva a esos mundos de perfección, en la morada de Barbelos. Esto debe de quedar claro, de que la gente se fija mucho en el drama, que si se existió personalmente, que como y sacan conjeturas y llegan a ningún lado. Para el gnóstico debe quedar claro que ese drama es una enseñanza interna, que se hizo externa, porque si no se ilustra en lo externo, pues cómo lo vas a entender para llevarlo a lo interno. Pero eso, hubo algunas cosas, como voy a repetir, que se dieron naturalmente, como la disputa con los sacerdotes fariseos, y todo sucedió. Pero hubo otras cosas armadas.
con esto no deja de tener un valor incalculable lo que él hizo, el Maestro Jesús, porque él ya había pasado ese proceso, por eso lo enseñó en lo interno. Entonces se ve una diferenciación entre el maestro Yechú Abén Pandirá y la unión hipostática con el Cristo. Más aparte, el desarrollo del Hijo del Hombre, que es el Maestro Jesús, Yechú Abén Pandirá. Queremos dejar claro el punto de vista de la enseñanza gnóstica en este sentido, y respetamos quien no comparte el mismo punto de vista. Tiene todo el derecho de hacerlo. Primero, porque no puede aceptar una cosa que no la ha vivido. Y segundo, porque tampoco pueden aceptar una cosa que no conoce. Entonces a nadie se le exige que nos crea, porque la enseñanza gnóstica no nos interesa que nos crean, nos interesa que la gente lo viva, y jamás van a llegar a una conclusión coherente si la persona lo ve como una historia y empieza a hacer conjeturas mentales de que cómo fue, de que cómo pasó, que si hizo, que si no hizo, que si la persona quiere saber qué es una enseñanza real, la tiene que comprobar adentro. Si ahorita hablamos de Judas, el deseo, ¿acaso no lo tenemos? ¿Acaso esto que acabamos de decir lo desconocemos? Es ahí donde uno se da cuenta si una enseñanza es real o no lo es. Si no tiene nada que ver conmigo, si yo no puedo comprobar eso por mí mismo, sencillamente no es real. Bien, le vamos a dejar hasta aquí a este tema. Los esperamos para el próximo, y que la luz del Cristo nos ilumine.